Recibimos en Las Cosas como Son al ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, al que le agradecemos la presencia. Es un hombre muy ocupado, usted sabía y sabemos bien, pero el viernes por la noche nos alegra mucho que esté acá con nosotros. Muy buenas noches, señor ministro. Muy buenas noches, señor Carvalho. Un gusto, como siempre, estar en su programa y el espacio para explicarle la situación actual que estamos pasando en nuestro país y las medidas que estamos tomando desde el gobierno. Antes de hablar de esas medidas, quisiera que nos hable sobre usted mismo, porque usted llegó al gobierno y fue recibido como una garantía de estabilidad macroeconómica y de ortodoxia financiera, fiscal y económica. Pero ahora lo que se espera de usted es algo completamente diferente, un rol proactivo en la lucha contra la inflación que nadie previó el año pasado y que en buena parte, si no completamente, tiene un origen extranjero. ¿Cómo es que ha cambiado su chip de economista para orientarse a un objetivo diferente que aquel con el que comenzó? Sí, bueno, en realidad la ortodoxia, viéndolo como un manejo responsable de la economía, se tiene que mantener. Lo que tenemos ahora es un problema mundial que viene afectándonos definitivamente como economía a través de lo que ya sabemos, aumento del precio de los combustibles, aumento del precio de los alimentos, y tenemos que tomar medidas inmediatas, pero siempre reconociendo la naturaleza del problema que estamos enfrentando, la temporalidad y sobre todo manteniendo lo que es la responsabilidad fiscal. Y en eso no hemos cambiado en la línea de trabajo. Bueno, entonces, en todo caso, usted dice, reconociendo la naturaleza del problema. ¿Cuál es esa naturaleza? Primero hay que considerar de que todos los países del mundo están siendo afectados por este incremento del precio de los combustibles y el precio de los alimentos, que además fue obviamente agudizado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, usualmente lo que se pensaba que podía ser un tema puntual de incremento de precios que ya se venía dando desde el año pasado, hay una prolongación de este problema. Y esa prolongación del problema, de acuerdo a los analistas a nivel internacional, hablan de más allá de lo que se esperaba. Se esperaba que a fin de año las cosas ya recuperen su paso normal, pero estamos hablando ya de un segundo trimestre del próximo año y agudizado además por un problema de la política cero COVID en China, que viene también ralentizando la tasa de crecimiento a nivel mundial. Entonces tenemos un incremento de precios, combustibles, alimentos y además un menor crecimiento esperado para este año. Bueno, nos ha dado una buena explicación del marco general en el que se produce nuestra inflación nacional. Ahora toca que hable de las medidas. Correcto. Entre ellas hay algunas que ya se aplicaron, especialmente dirigida al precio de los alimentos a través de exoneración de impuestos y de la exoneración de impuestos también selectivos al consumo de los carburantes. ¿Han dado resultado estas dos exoneraciones? Muchos piensan que no, sobre todo cuando uno paga la gasolina en el grifo. Hay que considerar que las medidas que se toman a nivel mundial son medidas para mitigar el incremento de los precios. No ha habido una economía que tenga una deflación o que mantenga las inflaciones previas al periodo de incremento de precios que tenemos a nivel internacional. Y en ese sentido podemos decir que hemos tenido resultados. Por ejemplo, el caso del impuesto selectivo al consumo al combustible, que ya lo aplicamos desde marzo, si uno considera el precio del diésel comparado con las dos medidas que tomamos, que es la inclusión en el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible, más la exoneración del impuesto selectivo al consumo, hoy día el diésel debería costar 5 soles más. Entonces lo que hemos logrado es mitigar ese impacto. Pero hay que ser muy cuidadoso porque este tipo de medidas obviamente tienen un correlato naturalmente con menores ingresos. Estaban previstas para durar cierto tiempo. Vamos a hacer una pausa después de la cual quisiera que nos hable sobre las otras medidas que se han adoptado hasta ahora sobre el precio de alimentos. Y después nos dirá qué nuevas medidas ha previsto, si bonos o no, como algún ministro ha dicho hace poco, u otras medidas. Estamos hablando con el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con él. Y estamos conversando con el ministro de Economía, Oscar Graham, que debía contestarnos su evaluación de las medidas tomadas hasta ahora para mitigar el alza de los precios de alimentos. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, como le comentaba, señor Carvalho, lo que tuvimos es un impacto importante en la reducción del precio del diésel,
que de otra forma, como dije, estuviera 5 Sí. soles arriba. Pero además tomamos la medida de la exoneración temporal del IGB a 5 alimentos de la canasta Sí. básica de consumo. Y ha habido reducciones importantes. Por ejemplo, a lo que es a mayo, se han logrado reducciones en lo que es azúcar rubia, en lo que es fideos, en lo que es huevos, pero hay que considerar que de otra forma, nuevamente, hubiera habido un incremento mayor. O sea, cuando se toma la medida del IGB se critica porque se dice que no se eliminó el IGB a toda la cadena. Y eso no es así, porque a través de un decreto supremo se generó el crédito fiscal a los principales insumos que forman parte de la cadena de producción de estos 5 alimentos. Esa es una medida. La otra medida que hemos tomado recientemente ha sido los 348 millones destinados para la compra de fertilizantes, específicamente 348. 348. Se habló en algún momento de 1.000 millones, ¿no? Alguien habló, para no decir el presidente de la República. Sí. Los 348 millones es un desembolso inicial. Ya. Y lo que hemos hecho, precisamente en la creación de este grupo de trabajo liderado por la PCM, donde participa PCM, Ministerio de la Producción, MINCETUR, MIDIS, Ministerio de Economía y MIDAGRE, hemos evaluado la incorporación de recursos adicionales para ampliar esta compra de urea. Esa es una segunda medida. Urea propiamente tal, porque se habla de otros fertilizantes que pueden reemplazarla. Urea. Sí, lo que nosotros vemos es que la urea es lo que ha disminuido la compra con respecto al año pasado, pero lo que vemos es que otros componentes nitrogenados como el nitrato de amonio casi se ha triplicado la compra realizada en el primer trimestre y sabemos que son sustitutos. Sí. Entonces el enfoque básicamente es en urea. Ayer el agrorural había hecho una convocatoria para una compra a nivel internacional donde iba a recibir las cotizaciones de los principales proveedores de la urea. No se ha decidido todavía entonces qué país nos va a vender la urea que necesitamos. No, la decisión va a ser en función a la oportunidad y al precio que van a vender, por supuesto, los principales proveedores internacionales. ¿Cuándo podría estar en uno u otro caso la urea en el Perú? Va a depender mucho del proveedor que gane. Por ejemplo, si es un proveedor cercano y tiene disponibilidad inmediata... Venezuela, en 2 semanas... El único, me parece, Venezuela. Hay otros países que tienen cercano, disponibilidad. Hay algunos que han postulado, como por ejemplo Ecuador también. Lo que pasa es que no todos van a proveer la misma cantidad y la cantidad que se requiere. Con esta primera compra se estima que se puede comprar entre 80.000 a 90.000 toneladas de urea, ¿no? Considerando además los precios que actualmente están vigentes. Y estará dentro de un mes, aproximadamente un mes en lo que calcula usted que demore en hacer esta gestión y que la urea llegue. Sí, va a llegar definitivamente, considerando en el peor escenario debería llegar en la segunda quincena de julio, justo para empezar la campaña un poco más de agosto, pero van a haber entregas. Entre tanto, parciales. ¿Qué se ha previsto como ayuda para subvencionar a quienes no pueden ya comprar la canasta básica alimentaria? Se habla de un bono alimentario. Bueno, hay que empezar con un tema. Efectivamente, la crisis incremento de precio de alimentos golpea más a los sectores de menores ingresos y por eso es que a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social incrementamos en 305 millones las subvenciones que se hacen a programas sociales. Eso ya se hizo, ¿no? Entonces, es una subvención adicional que beneficia a 1.300.000 beneficiarios de estos programas. Pero obviamente eso falta complementarlo, como usted menciona, con un bono alimentario que estamos determinando cuál es el monto específico y la duración. Porque en este caso no es un bono de tipo Yanapa y como fue el del año pasado, que es generalizado, sino va a ser un bono específicamente orientado a focalizarse en los sectores de menores ingresos y que cubra de cierta forma, mitigue el impacto en el incremento. ¿Cuándo conoceremos la lista de los beneficiarios y el monto de lo que recibirán? Eso es. Estamos trabajando de manera permanente. Yo calculo que en un par de semanas ya deberíamos tener. Un par de semanas. Y hay un elemento adicional que, si me permite, señor Carvalho, es el tema del apoyo a las ollas comunes y comedores populares. Muy importante. Que es un elemento que está pendiente porque, como hubo una ley, se necesita reglamentar y en cuanto se reglamente, que debe darse en la siguiente semana, se va a asignar recursos adicionales para obviamente dar una mayor cobertura y mayores, recursos para ollas. A las ollas comunes en Lima y en las provincias. A nivel nacional. Ya, en estas circunstancias ya difíciles por la inflación y por la crisis alimentaria, hay otros temas que
que lo han ocupado. Uno es el tema de la minería, gravísimo, y otro el tema de las AFPs. Díganos su punto de vista sobre estos dos sectores de la actividad económica y financiera en el Perú. El tema de la minería es un tema en el cual es un conflicto que viene de tiempo. Entonces, si uno ve qué es lo que ha pasado en el tiempo con la actividad minera, vemos en el caso de La Pampa, que es una empresa emblemática, más de 400 días parados en los últimos 5 años de actividad. O sea, la conflictividad es un elemento que ha estado permanentemente afectando esta actividad. Pero no de la manera que ahora, ocupación del terreno que había sido legalmente permutado con la comunidad de Fuerabamba, ¿no? Eso es una novedad. Definitivamente, hay una escalada Sí. efectivamente del conflicto que requiere de acciones obviamente correctivas y de recuperar lo que, más que recuperar, es instaurar lo que es el principio de autoridad en el marco, por supuesto, de un diálogo abierto y permanente que se tiene que dar. No, la actividad minera es demasiado importante para el Perú para que se paralice y tenemos que dar las condiciones, obviamente manteniendo un balance de intereses, balance de derechos, en que esta actividad continúe. Sobre el tema de las AFPs, nuestra posición como Ministerio de Economía siempre ha sido la misma. Si hay un problema con el sistema de pensiones, es que tiene una baja cobertura y una menor pensión a la que esperan realmente los afiliados. Y realmente, digamos, medidas como retiros indiscriminados no ayudan, perjudica para nada. tanto a los afiliados como a la economía en general. Exacto, porque además es una fuente importante de ahorro y de inversión para largo plazo. Entonces, a veces en situaciones en las cuales se requiere algo de liquidez se toman este tipo de medidas generalizadas, pero la opinión técnica es esa, siempre ha sido esa. El MEF ha hecho saber que se han batido récords de inversión pública. Díganos algún detalle sobre esto, pero sobre todo contraste esto con la caída de la inversión privada, menos aún de lo bajo que se esperaba que fuese este año. Hay que considerar primero que la inversión privada el año pasado creció en casi 37% con respecto a la del año 2020, obviamente por la paralización de la actividad, pero aún así era 14% por encima del periodo prepandemia. 14% de incremento de un año de inversión privada es un monto bastante elevado. Entonces, cuando nosotros hablamos de un crecimiento de 0% de la inversión, no estamos diciendo que no va a haber inversión, sino que va a haber por lo menos una inversión tan grande como la del año pasado. Definitivamente las cifras se tienen que ajustar en función, obviamente, a todo el contexto internacional. Lo que sí nos falta recuperar precisamente es el dinamismo en la inversión pública. Para este año se esperaba que crezca en más del 15%, sin embargo, en los primeros meses en las metas que se han puesto están siendo demasiado bajas y necesitamos ajustar precisamente para, obviamente, impulsar una mayor inversión pública. Y lo que estamos haciendo además es identificar qué obras de inversión pública no se van a ejecutar en su totalidad para poder asignar esos recursos y precisamente reinyectarlos a otras obras que ya tienen una mayor viabilidad. O sea, ¿garantiza usted que a lo largo de este año la inversión que el Estado hace seguirá en un aumento? La programación que nosotros hacemos es que vamos a terminar con una inversión mayor a la del año pasado. Que ya fue alta. Que ya fue alta, efectivamente. Ahora, con la inversión privada, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque cae, y acontecimientos como lo de las Bambas y otros no estimularán a muchos inversionistas, de la misma manera que algunas declaraciones hechas por la vicepresidenta en el foro de Davos junto a usted, ¿no? Es importante definitivamente mantener, y siempre lo he dicho, la estabilidad macroeconómica, que es una de las, digamos que la solidez más preciada que tenemos como economía y que nos ha costado décadas construirla. Pero definitivamente esa estabilidad macroeconómica no es suficiente. Necesitamos reforzarla con, seguimiento de grandes proyectos. Ahí tenemos como Ministerio de Economía un equipo de seguimiento de inversión de los grandes proyectos para precisamente destrabar. Tenemos además las mesas ejecutivas que buscan obviamente que destrabar e identificar aquellas trabas a la inversión de todo tamaño y en distintos sectores, acuícola, forestal, turismo, etc. Pero definitivamente lo que ayuda mucho es definitivamente la confianza que podemos tener como país en el mantenimiento de reglas de juego y responsabilidad fiscal en el manejo de nuestra economía. Hemos hablado sobre Davos, estuvo ahí presente, se reunió con autoridades de otros países, de otros organismos multilaterales, pero también con empresarios. ¿Qué le dijeron sobre el Perú? ¿Y qué les dijo usted para animarlos a invertir en nuestro país, pese a todo lo que sabemos que está pasando?
Bueno, no solamente fue en Davos, fue un evento muy importante, pero además tuvimos una reunión en Nueva York en el marco de la American Society y el Council of Americas, que tuvimos una reunión importante con inversionistas de diferentes países. Y obviamente ellos están muy preocupados, más que preocupados por los temas de cómo viene la problemática mundial y cómo esto puede afectar al Perú. La crisis, por ejemplo, que se habla a nivel internacional, el tema de fertilizantes, y qué tan cubiertos o qué tan protegidos y qué tantas reservas tenemos como país. Entonces, obviamente, lo que yo como ministro de Economía tengo que mostrar son las fortalezas que tenemos como economía, pero sobre todo la agenda de mediano y corto plazo que tenemos. O sea, además de la estabilidad macro, la agenda de acceso, por ejemplo, a la OECD, en la cual obviamente los inversionistas están muy interesados en que esto puede generar un contexto muy favorable para la inversión ¿Y qué privada. hemos hecho esos últimos meses, esos últimos 10 meses, por ejemplo, por hacer, esa fecha, para acercarnos a los requisitos de la OCDE? Este es parte de todo un proceso, señor Carvalho. Precisamente la próxima semana va a haber una reunión ministerial en el marco de la OECD, donde los países que hemos sido invitados y que hemos aceptado esta invitación, vamos a recibir las instrucciones y vamos a hacer el plan de trabajo, la hoja de ruta de los siguientes pasos que tenemos que hacer como Pero país. ya sabrá usted más o menos cuáles pueden ser. Sí, claro. ¿Y está seguro que los va a poder implementar? Es un en las reto. circunstancias políticas que conocemos y que no es necesario que yo explicite. El acceso a la OECD es un reto muy grande para cualquier país, no solamente para Perú, y obviamente hemos venido avanzando. De los distintos comités ya tenemos acceso o la aprobación de 3 comités importantes, y lo que vamos a hacer ahí es una hoja de ruta. Definitivamente esto va a ser un reto no solamente para el Ejecutivo, sino para cohesionarnos como sociedad civil, academia, Congreso, para poder lograr precisamente los cambios que necesitamos como sociedad para mejorar la gobernanza. ¿Tiene algunos lineamientos ya de esa hoja de ruta? Lo primero el primer paso es precisamente la hoja de ruta que va a hacer el comité de admisión, y ahí lo que va a pasar es que van a hacer un estudio previo que se va a hacer este año para ver cuáles son los avances en los distintos aspectos que evalúa la OECD y obviamente cuáles son las falencias. Entonces, para hacer una hoja de ruta en la cual se necesita, ¿no?, avanzar más en este punto, hacer una coordinación, mejorar la regulación, es como un SARBI, bueno, ¿no? Pero más o menos sabe usted algunos grandes temas, si no, yo lo puedo ayudar. Uno de esos grandes temas es la transparencia de la gestión pública. Ahí estamos jalados, con muy mala nota. Estamos con un jefe de Estado que no da una conferencia de prensa desde hace más de 100 días. No es algo que inspire mucha confianza en que se transparentan todo lo que pasa con el Estado, ¿no? La transparencia en realidad es general, o sea, en términos de información, por ejemplo, tenemos las estadísticas más transparentes que pueden haber de toda la región. Uno sabe, por ejemplo, cómo está la actividad económica, los índices de precios. Eso es total y absolutamente transparente. ¿Sabemos, por ejemplo, cuál es el porcentaje del empleo formal? Por supuesto, ¿Cuál es? A través del INEI, por ejemplo, tenemos una cantidad de empleo formal que se ha recuperado de 5.600.000. 5 millones recuperados. No recuperados, sino que es en total. El empleo formal sobre una PEA de 17 millones. Ya. Bueno, entonces estamos por encima del 35%, si mis matemáticas son buenas. 5 millones y pico sobre, ¿cuántos dijo? 17 millones. Ya, casi 30%. Sí, un poquito menos. Casi 30% ya. Sí. O sea, es menos del 70% que es informal. Alrededor del 70% es informal, definitivamente. Y esa es una data histórica, ¿no? O sea, es uno de los grandes retos que tenemos que tener. Y es parte del tema formal, que la gente se gane la vida decentemente. Correcto. Es totalmente de acuerdo. Precisamente ese es uno de los grandes temas precisamente de la OECD. Cómo generar una mayor formalidad y un mayor empleo formal, porque eso es lo que finalmente sostiene las políticas públicas en el largo plazo. Más allá de intervenciones puntuales para solucionar un problema puntual de incremento de precios, lo más importante es generar las condiciones para generar un empleo formal y sobre todo sostenible. Ahora, otro tema que destacaba en el Plan Perú que se elaboró, me parece bajo inspiración de su predecesor Alonso Segura, tiene que ver con la diversificación productiva. ¿Estamos avanzando en eso? Sí, definitivamente. Ese es uno de los temas en los cuales el MEF ha venido trabajando de manera sostenida en los últimos años. Por ejemplo, ¿qué sectores nuevos
están viviendo desarrollos importantes para asegurar que este concepto se haga realidad. Diversificación productiva. 3 sectores importantes. Sí. El primero, forestal. El segundo, acuicultura, y el tercero, turismo. Empezamos por el tema forestal. El potencial forestal que tiene Perú, nosotros a grosso modo no podemos ver que tenemos 10 veces el área forestal que tiene Chile, sin embargo exportamos 10 veces menos, el 10% de lo que... Pero no hay mucha inversión, ¿no? Cuando uno ve las cosas que pueden pasar en la selva peruana con los defensores del ambiente, tendrá pocas ganas de venir a correr riesgos acá. Claro, lo que estamos hablando es de una actividad forestal de reforestación, sobre todo. Hoy día tenemos la agricultura migrante que deforesta y obviamente dejan terrenos que después tienen que ser recuperados. La minería informal que deforesta, entonces hay un espacio muy grande. Sin afectar, obviamente, intereses ni afectar el medio ambiente, hay un espacio muy grande para la reforestación. Pero son inversiones de largo plazo y que incluyen, obviamente, el uso de bastantes tecnología para la certificación y la transformación de la madera. Ahora, usted tuvo suerte de que en Davos y en Nueva York no le preguntasen sobre la situación judicial del jefe de Estado, pero la próxima vez que salga al extranjero lo van a hacer. Es un elemento objetivo, la Fiscalía incorpora al presidente en una investigación por corrupción. ¿Qué contesta usted? Para dar garantías de que pese a eso nuestras instituciones resisten. En general, las preguntas son, obviamente, sobre la conflictividad política que existe en el Perú. O sea, más allá de un tema puntual, de una investigación, es la conflictividad. Lo que llama la atención, por ejemplo, es los pedidos de vacancia, que es inusual. O sea, uno ve en los otros países, entonces la pregunta es, ¿cuál es la garantía de una estabilidad política en el Perú cuando el presidente lo quieren vacar de manera recurrente? Entonces, lo que yo les digo es que aquí en el Perú hay un balance de poderes y hay un respeto a las instituciones y a los procedimientos en el marco de las competencias de nuestro marco legal, ¿no? Entonces, el hecho de adelantar opiniones, etcétera, lo que nosotros vemos es que hay un respeto por estos procedimientos que se tienen que dar y obviamente se darán en el marco de las competencias de cada entidad. Oscar Graham, tomo nota entonces de que en pocas semanas tendremos un reglamento para los bonos de ayuda alimentaria y que la próxima semana será reglamentada la ley de las ollas comunes. ¿Lo he comprendido bien o no? Es así. Estamos involucrados en eso para poder continuar con las medidas de poder y poder apoyar a los sectores más vulnerables en esta situación de incremento de precios. Muchas gracias por su presencia acá y por sus respuestas y por terminar nuestra semana con sus explicaciones. Ha sido Oscar Graham, ministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias por su sintonía. Hemos prolongado